Bendiciones, gusto en verlos nuevamente, saludarlos nuevamente. Estamos analizando hoy nuestro episodio 17 y vamos a hablar otra vez, continuar con la exégesis de Judas. Estamos todavía elaborando el bosquejo preliminar antes de tener ya todo listo para el final, la final comprensión del libro. Y estamos analizando las tácticas para enfrentar el problema. Y obviamente la táctica principal es el conocimiento del Antiguo Testamento, el análisis del Antiguo Testamento, porque decía en mi presentación del video anterior, decíamos que el pasado explica las cosas que pasan en la época contemporánea. Y también entonces lo que pasa en nuestro presente nos hace entender lo que sucedió en el pasado. Y entonces surge una idea con estas dos expresiones. ¿Cuál idea es la que surge? Que resulta que no hay ambigüedades entre el pasado y el presente. No hay cosas difíciles de entender. La escritura es clara y nos está diciendo entonces que asuntos de pecado que acontecieron en el pasado, también acontecieron en el pasado remoto, acontecieron también en el presente de Judas, que es el pasado, digamos, más cercano de nosotros. Y está aconteciendo en esta época, en la época actual en la cual usted y yo estamos existiendo. Y si Jesucristo no viene inmediatamente, entonces estas mismas cosas van a continuar sucediendo en el futuro. En otras palabras, los acontecimientos que Judas narra están repitiéndose constantemente. No hay ambigüedad, no hay diferencia. Déjeme leer otra vez el versículo que tenemos aquí del 8, 9 y 10. Dice así, versículos 8, 9 y 10. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Algo que debemos entender, que las escrituras hacen una diferenciación entre el humano y el animal. El humano es racional, usa su razonamiento. Los animales son irracionales, no usan su razonamiento, usan sus instintos. Entonces, cuando un humano realiza actividades que solamente los animales realizan porque no tienen espíritu, no tienen entendimiento, no tienen alma, entonces cuando una persona realiza actos que corresponden realmente a los animales, se le llama a la persona que está actuando como un animal irracional. Y en esta categoría ingresan muchos actos pecaminosos que el ser humano realiza y que considera o se defiende diciendo que puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero la escritura es clara y menciona que cuando una persona realiza cosas que solamente los animales hacen, entonces el comportamiento de la persona es como el de un animal irracional. Un calificativo bastante duro para muchos de los que nosotros sabemos que practican actos que van contra la naturaleza de su propio cuerpo. Y al hacerlo, bueno, están actuando como animales irracionales. ¿Tendrán alguna esperanza de salvación? Claro que sí. La esperanza siempre existe, pero necesitarían cambiar las personas, sus actitudes, sus comportamientos, sus conductas, sus éticas, y entonces hay oportunidad de que el Señor tome en consideración su deseo de cambiar, se arrepientan de sus pecados, se bauticen para que sean perdonados, y entonces pueden ingresar, si su arrepentimiento es sincero, pueden ingresar al cuerpo del Señor, a la iglesia de Cristo, y ser considerados miembros del grupo. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, pero no es imposible. Ahora, retomando la presentación, déjeme escribir aquí algo para nuestro entendimiento. Miren,
El punto 4 del inciso D es el siguiente. Si no hay ambigüedad entre pasado y presente, entonces, si no, el problema que está sucediendo, si no es ambiguo, ambiguo difícil de entender, si no es ambiguo, o que sea una situación en la cual no entendemos. Si no es ambiguo, entonces el problema es específico. Si no es ambiguo, bueno, entonces es específico. Y cuando es específico, entonces significa que es entendible y puede ser tratado fácilmente con las normas, con las reglas que ya se han mencionado, o las reglas que Judas le da a la congregación para que actúen en consecuencia. Si el problema es específico, entonces tiene otra característica. También es identificable, o sea, se puede reconocer. Y cuando se puede reconocer un problema es más fácil de atacarlo. Cuando los médicos no conocen todavía la enfermedad que el paciente tiene, no pueden recetar ningún medicamento. Pero una vez que identifican las causas de la enfermedad, entonces recetan los medicamentos adecuados para contrarrestar los efectos negativos o nocivos que la enfermedad está produciendo en el organismo. Bueno, la iglesia es como un organismo. Entonces, los elementos extraños, las personas extrañas, las personas que provocan disturbios en una congregación, son elementos, son enfermedades dañinas que necesitan ser tratados, primero identificados y después ofrecer el tratamiento para que la congregación sea tratada y sea eliminada esa barrera, esa influencia, esa presencia negativa. ¿Cómo identificamos pues el problema? Bueno, hay algunas frases que nos indican que el problema es repetitivo desde el pasado hasta el presente. Ya miramos algunas frases que se usaron refiriéndose a las personas que en el pasado realizaron actos negativos. Cuando Judas utilizó el asunto de los judíos que salieron de Egipto y simplemente no aceptaron las ordenanzas de Dios y fueron castigados, los judíos rebeldes que se rebelaron contra Moisés. Ya sabemos lo que pasó con los propios pobladores de Egipto, los cuales, bueno, no aceptaron las instrucciones de Dios cuando Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón para que los dejaran salir al desierto a adorar a Dios, y el corazón de Faraón se endureció. Entonces hubo castigo sobre de ellos, las famosas 7 plagas, las famosas plagas que vinieron sobre de Egipto. Después, cuando se menciona también el asunto de Sodoma y Gomorra, bueno, hubo consecuencias. Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas perecieron bajo una lluvia de fuego y azufre, dicen las Escrituras. Pero su pecado era reconocido a la vista. Eran personas que hacían actos contra la naturaleza. Y los ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que se enfrentaron a Dios, bueno, también fueron castigados, fueron lanzados al fuego, a la oscuridad de las tinieblas, dice las Escrituras, de acuerdo a la información que Judas nos está dando. Ahora bien, ¿cuáles son las frases que nos muestran la situación aquí en estos momentos para identificarla? Ok, vamos a poner aquí las frases más comunes que aquí aparecen, frases que identifican el problema o frases que nos muestran que el problema es repetitivo, frases que indican que el problema es repetitivo, frases que indican que el problema es repetitivo. Vamos a mirar aquí. Cuando digo repetitivo, me refiero a que vez tras vez, siglo tras siglo, y a veces congregación tras congregación, se repite la misma situación. El problema es repetitivo. Es un patrón que se repite, repetitivo. Vamos a ver si no me equivoco en la gramática. Es repetitivo. Miren, esta es las situaciones. ¿Cuáles son las palabras claves que aparecen? Ok, aparece la palabra clave soñadores.
Ok, hubo soñadores en el pasado, personas que se creían más importantes que aquellos guías escogidos por Dios. Por supuesto que hubo en el pasado, muy remoto. Hubo en el pasado de Judas, hubo en el pasado de Judas. Hubo en el presente en que Judas está escribiendo la carta, sí hubo soñadores. Hay en esta época soñadores en algunas congregaciones provocadores de conflictos. Sí, hay soñadores, hay gente que simplemente se imagina que tiene mayor capacidad, no la han probado, nada más piensan o dicen que tienen mayor capacidad que aquellos que Dios ha puesto en la congregación para guiar, en una congregación para guiarla. Entonces, estos soñadores, las actitudes son repetitivas, son las mismas, siglo tras siglo, década tras década, año tras año, congregación tras congregación. No vamos a decir que en todas sucede, pero un gran grupo, una gran mayoría de congregaciones han experimentado estas situaciones. Y si no, bueno, pregunten ustedes, investiguen y se darán cuenta, hagan una historia de su pasado, incluso del origen de su propia congregación. Y luego, desde que se originó hasta estos momentos, mire en el pasado, en su historia, y observe qué circunstancias han acontecido. Si no ha acontecido, bueno, estése alerta. Y si ya aconteció, bueno, pues aprenda de lo que sucedió y manténgase firme para que no vuelva a suceder. Otra palabra es mancillan. La palabra mancillan la carne. Ya sabemos que mancillar es lo mismo que manchar, pero vamos a escribirlas así como aquí aparece. Mancillan la carne, dice el versículo 8, mancillan la carne. Entonces, tenemos dos características repetitivas. Versículo 8. De la misma manera, estos también son soñadores. Número 2, mancillan la carne. ¿Qué otra palabra encontramos aquí en el versículo 8 que son importantes? Bueno, dice aquí, rechazan la autoridad. Eso de rechazar, nada más voy a sustituirla, voy a poner la palabra rechazar para no poner todo. Rechazan. Son los que se les llama los contras, los contreras, los que siempre están en contra. El liderazgo emite una decisión de acuerdo por los que guían la congregación y dicen, bueno, vamos a hacer esto porque consideramos que es más conveniente, lo que sea. Y los contreras siempre encuentran el motivo para negarse y para estar en contra de las decisiones que se toman. Siempre va a haber contreras, contrarios. Y una cosa, algo que usted va a observar en las congregaciones donde usted se reúne o se va formando una nueva congregación. Los que más atacan, los que más se oponen, los que más rechazan, los que más no quieren participar, bueno, más bien es el calificativo, son los menos participativos, los menos cooperadores, los que hacen menos, los que siempre esperan ser servidos. Entonces, ese tipo de personas, ¿para qué sirven en una congregación? Sí, en cada congregación, cada persona debe de sacar sus dones naturales, lo que Dios le ha proporcionado, o los dones que han adquirido a través de los años, a través de la experiencia, para ser usados para el bienestar general de la congregación. Pero si miembros de una congregación no utilizan sus dones para lo que han sido llamados, así como en la carta de los Efesios, Pablo habla a los Efesios y les dice que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por la iglesia. Y la iglesia se refiere por todos los miembros, no específicamente nada más el predicador o el evangelista. Todos los miembros tienen que dar a conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿hay miembros en nuestras congregaciones que tienen capacidades que han aprendido secularmente? Claro que sí. En nuestras congregaciones llegan maestros, llegan doctores, llegan licenciados, llegan ingenieros, llegan personas que están acostumbradas al mando porque trabajan en funciones de gobiernos o trabajaron en actividades gubernamentales, están acostumbrados a realizar actividades de dirigencia. Sin embargo, cuando ingresan a la congregación, muchos de ellos, en lugar de apoyar al sistema ya organizado que se encuentra en la congregación, pero llegan con la idea de traer las ideas seculares que traen y aplicarlas en la congregación. Y se les olvida que la congregación ya tiene una organización que ha sido inspirada por Dios. Ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, Dios así lo ha ordenado.
Entonces, de los que van llegando, usen sus aptitudes, deberían de usar sus aptitudes para incorporarse al grupo de trabajo de la congregación. Pero no, vienen y vienen con la mentalidad de rechazar ya lo establecido porque quieren establecer lo nuevo. Y me recuerdo mucho la palabra que se usa actualmente en política, en la situación del cambio de gobierno en México, en la Cuarta Transformación, la palabra neoliberal. Entonces, los que llegan traen ideas nuevas y quieren imponerlas en prácticas y fracasan. Pero cuando regresa uno a lo que es adecuado, entonces se hace lo que Dios ordena, las cosas marchan mejor. Entonces es una característica, rechazan, ingresan y vienen mirando, observan qué está pasando y rechazan de inmediato sin antes analizar. ¿Ya tienen conocimiento? Aún no lo tienen. Pero debido a que vienen con preparación académica del mundo secular, entonces se sienten con mayor capacidad, mucho más si usted, hermano o hermana que me está observando, es una persona humilde o un humilde predicador que está trabajando porque Dios ahí lo puso, pero no tiene credenciales seculares. No es usted graduado de universidad, no es usted graduado de una escuela grande, importante, únicamente tiene usted su deseo de hacer prosperar la congregación. Y ese deseo es muy saludable, es muy adecuado. Dios lo ha seleccionado a usted. Pero llegan aquellos que tienen preparaciones e inmediatamente lo minimizan a usted y consideran que usted no tiene la capacidad para estar al frente de la congregación que usted mismo ha establecido. Entonces, tengan cuidado otra vez. Recuerden, ¿pueden ser salvados? Sí, vamos a mirar cómo después, casi al finalizar la carta, Judas les explica a la congregación qué es lo que tienen que hacer con 2 o 3 grupos de personas de los que están ahí en la congregación. Otra palabra aquí que se encuentra, dice el versículo 8, dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades o de las potestades superiores. Entonces nada más mencionaron la palabra blasfemar. ¿Y qué significa blasfemar? Bueno, en términos teológicos, significa hablar en contra de las potestades superiores, hablar en contra de Dios, hablar en contra de Cristo, hablar en contra incluso de lo que Dios ha dicho que existe. ¿Existe Satanás? Claro que sí, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces estas personas blasfeman y dicen, no existe nada de eso. Si una persona llega a decir eso y está ingresando a la congregación, definitivamente es una marca, es una seña de que no trae ningún deseo de incorporarse a la congregación. Viene con intenciones posiblemente ya de destruirlas o de acabar con el grupo de la congregación. Dejen hablar de buscar de otra palabra. Mire, el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, dice el texto, versículo 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. No voy a poner eso de corromperse como animales irracionales, pero voy a poner otras palabras que dan casi lo mismo, le dan el mismo significado. Los que llegan son abusivos, son personas que, déjame ver si tengo correcta la ortografía, sino para cambiarla si está correcta, y tienen el cerebro entenebrecido. Cuando decimos que lo tienen entenebrecido, significa que está en tinieblas. Están con ideas que están totalmente contrarias a las cosas de Dios. Ahora, si vienen con esas características y Judas nos está diciendo que son los elementos para identificarlos, entonces entendemos, va a ser fácil, va a ser correcto, va a ser una manera sencilla de que usted identifique inmediatamente el problema. La situación es ambigua, no es ambigua, es una situación repetitiva. Y el problema es específico y las características de las personas es repetitivo. O sea, se hizo en el pasado y de todos modos se sigue haciendo en el presente de Judas y en su presente, si no ha ocurrido en su congregación, entonces esté atento. Usted observa en la congregación personas que tienen estas características, soñadores, ambiciosos, amancilladores,
que ofenden su propio cuerpo o el cuerpo de los demás, rechazan o rechazadores de la autoridad, contreras o contrarios, blasfemadores, que hablan incluso, utilizan todavía lenguaje soez, aún ya siendo miembros de la congregación, de la iglesia, utilizan el lenguaje vulgar, corriente, común. No criticamos a la sociedad en general porque utilicen ese lenguaje. Vamos a decir que no recibieron la suficiente educación por parte de sus padres, o sus padres también provienen de un ambiente en el cual el lenguaje altisonante es costumbre. Entonces, como niños lo aprenden, en la sociedad donde se desenvuelven lo aprenden y llegan a la escuela. Infortunadamente, en la escuela únicamente no educan, en la escuela nada más enseñan lo necesario para sobrevivir, pero no educan. La educación comienza en la casa. Si en el hogar se practican o se enseñan o se dicen palabras altisonantes, esté seguro que sus niños cuando sean grandes van a decir también las mismas palabras soeces que usa la gente más corriente. Cuando nos convertimos en cristianos, tratamos de convertir nuestro lenguaje. Ninguno somos perfectos. Todo el mundo tuvimos o tenemos, bueno, en el caso mío, yo tuve un lenguaje muy malo antes de convertirme en cristiano. Una vez que me convertí en cristiano y que entendí lo que es el cristianismo, decidí cambiar. Y entonces mi lenguaje no es que no lo conozca, no es que me sienta ofendido cuando lo escucho y solamente pienso, bueno, pobre persona, realmente muestra con su boca, con su lenguaje, muestra lo que realmente es esta persona. Pero en realidad el cambiar de actitud es una norma para el que se convierte en cristiano, porque ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, ahora pertenecemos a un Señor, pertenecemos a un patrón cuyas reglas, cuyas normas son superiores, son normas o reglas celestiales, normas o reglas que en la tierra deberían de usarlos todo mundo, pero sabemos que no la van a hacer todo mundo. Muy pocos, muchísimos son los llamados y muy poquitos son los que aceptan la llamada. Bueno, hasta aquí encontramos entonces estas palabras y usted puede identificar el problema. Ahora bien, Judas, analizando los versículos que siguen, el 11, el 12 y el 13, nos muestra otra situación. Déjeme eliminar esto y ahora sí vamos a mirar los siguientes versículos en lo que nos alcanza el tiempo en estos 30 minutos del video aproximado. Y aquí encontramos en los versículos 11, 12 y 13 otras palabras. Déjeme escribirlas, por favor, aquí antes de continuar. Miren, Judas va a hacer otro enfoque para analizar el problema congregacional. ¿Cuál enfoque va a utilizar? Déjenme quitar eso también. Ahora sí. Ok. Y el enfoque que va a usar las metáforas que ahí aparecen. Bueno, déjenme poner aquí 3 y vamos a escribir este título: Análisis del problema congregacional usando metáforas. Análisis del problema que aconteció ahí con la congregación que recibió la carta de Judas, usando o por medio de las metáforas. Por medio de metáforas. Vamos a ver qué metáforas nos presenta Judas aquí. Versículos del 11 al 13. Y lo leemos primero. Dice el versículo del 11 al 13. Dice: Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, vientos, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras
ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Me quedan pocos minutos para finalizar el video, pero vamos a ver lo más que podamos avanzar usando estas metáforas. Primero, otra vez, ¿cómo lo enfoca Judas? Voy a poner aquí un inciso para ir haciendo separación. La manera en que Judas se enfoca es el siguiente. Vamos a poner aquí el enfoque del análisis. El enfoque de este análisis. Y encontramos inmediatamente lo siguiente. Dos puntos importantes. Se usa otra vez la palabra estos. Ok, si se refiere otra vez a este pronombre, estos, usted y yo ya debemos estar familiarizados a quién se está refiriendo estos. Esto se refiere precisamente al grupo de personas que ingresó a la congregación, así como Judas lo está diciendo. Entonces, si se usa estos, bueno, ya sabemos quiénes son estos, los causantes del problema. Voy a cambiar el término para que no sea repetitivo y voy a poner el desajuste, porque una congregación cuando tiene problemas sufre desajustes, así como un individuo, una persona tiene problemas y sufre de desajustes emocionales. Una congregación también cuando tiene problemas sufre desajustes, desajuste en el liderazgo, desajuste en la programación de actividades, desajuste en las actividades mismas, no hay complemento, hay nerviosismo, hay estrés, porque no hay unidad dentro del grupo. Cuando llegan los invasores, cuando llegan las personas a provocar delitos. Ahora, ¿qué más vamos a mirar aquí? Bueno, estos que son los causantes de desajuste tienen ciertas acciones. Entonces vamos a analizar sus acciones y vamos a tratar de descubrir sus motivos. ¿Cuáles son las acciones que realizan estas personas? Bueno, ya lo hemos leído y lo vamos a ir analizando punto por punto. Pero los motivos reales, en realidad no los conocemos. Dios sí los conoce, ellos también los conocen. Pero los motivos reales los vamos a ir descubriendo quizá más tarde, después. Pero sus acciones, que son observables, son las que nos van a dar la pauta a seguir. Vamos a ver aquí primero las metáforas que aparecen. Vamos a ver cuántas metáforas alcanzamos a ver ahorita para no avanzar con todas. La primera metáfora, cuando dice manchas en vuestros ágapes. Esas metáforas, es la palabra manchas en sus ágapes. Déjenme dar aquí la palabra metáforas. La palabra metáfora significa algo así como comparación, algo parecido, no es lo real, pero los escritores tienen la libertad de utilizar ejemplos en la naturaleza y personificarlos o darles cierta aplicación para que las personas tengan una mayor comprensión de lo que está aconteciendo. Recuerden que no todas las personas tenemos las mismas capacidades. Algunas personas entendemos a la de ya, inmediatamente entendemos alguna circunstancia, una situación, palabras de doble sentido. Pero otras personas son más tranquilas, entonces se les necesita dar ejemplos para que comprendan, para que entiendan. De ahí el porqué de la recomendación que cuando usted enseñe Biblia, no enseñe nada más el párrafo, trate de buscar las explicaciones, sobre todo si se presentan párrafos acerca del Antiguo Testamento. Entonces realice usted lo que yo le llamo el salto hermenéutico. Si usted está en su presente, en esta época, en esta era, y está analizando el libro de Judas, por ejemplo, e inmediatamente voy a poner aquí un ejemplo, aparece en el versículo 11, dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces usted en su presente ya hizo un viaje hacia el pasado cercano. ¿Cuál? Vamos a decir, hacia el año 60. Después de Cristo. Entonces regresó hacia el año 60 después de Cristo porque está estudiando usted la carta de Judas.
Entonces ya hizo usted su explicación, ya hizo usted una explicación del contexto social, del contexto político, ya explicó usted en sus mapas dónde se desarrollan los acontecimientos y ya sus oyentes tienen ya una idea del espacio y del tiempo. Pero cuando está usted analizando Judas, y Judas en el verso 11 menciona el asunto de Balaam, ¿qué tiene usted que hacer? Bueno, usted tiene que continuar y decirle a la gente que está recibiendo su enseñanza, decirle, bueno, vamos ahora a dar otro salto en el pasado. Y entonces se regresa hacia el Antiguo Testamento y localice dónde aconteció el asunto de Balaam. Y usted va a encontrar que esto aconteció más o menos por los años 1460, 1450 antes de Cristo. Recuerden que si aproximadamente los judíos salieron de Egipto en el año 1492, una fecha aceptada generalmente, y si anduvieron 40 años en el desierto, quiere decir que entraron a la tierra prometida en el año 1452. Así que entonces vamos a decir que un año, 2 años antes de llegar a la tierra prometida, sucedió el problema de Balaam y de la burra que le habló. Entonces usted lo estudia, usted lo analiza y usted se lo explica. Es muy importante que el contexto histórico sea explicado a las congregaciones, a las gentes que usted le está enseñando. Si usted nada más se apoya en dar hermosos sermones para hablar de temas actuales, pero no les da un contexto histórico adecuado, un contexto geográfico adecuado, les va a faltar conocimiento a su congregación. Déjeme continuar con esto en el próximo video. Bendiciones y Dios sea con usted. Hasta luego.